Buenas tardes, estamos al aire. Hoy vamos a hablar sobre el sistema educativo del futuro. Hay que ver que en la actualidad los países se están preocupando por la calidad de su sistema educativo. eh, digamos que no digamos los errores, sino las falencias que estos presentan y que se deben mejorar para elevar en sí la calidad tanto del nivel educativo como la calidad del país. Mi nombre es Javier Ramón. Me pueden seguir por Twitter como @JavierPisoARJ. Y sin más preámbulos, pues vamos a ver los puntos que vamos a tratar de discutir y conversar esta tarde. Los puntos a tratar son una introducción, aspectos que debemos tener presentes en la educación del futuro, en qué debe estar centrada, cómo abordar el sistema educativo y las pautas o las bases que debe tener el sistema educativo del futuro. Que veamos. La educación es un factor primordial que cambia el destino o los rumbos de un país, así como transforma las sociedades, las culturas, la gente, los modos de pensar, los modos de actuar. Entonces es importante que hoy en día se creen espacios para propiciar los cambios que se necesitan actualmente. Sin duda el sistema educativo en que se encuentran algunos países es un sistema educativo muy anacrónico, está fuera de todo contexto en cuanto a contenidos, metodologías, estrategias. No podemos seguir en esos viejos paradigmas, en esas viejas teorías que muy bien nos dieron y aportaron la base de lo que es la educación hoy en día, pero se deben reformular, replantear y ver que hoy en día no están lo más acertadas o más acercadas a lo que es la realidad de las sociedades, del entorno, de la tecnología, de cómo ha avanzado día a día las cosas. Y un punto de que es urgente, sí es muy urgente, que se realice una transformación a nivel educativo. Y en los sistemas educativos. Realmente lo podemos observar en las aulas de primaria hasta bachillerato, niños con desmotivación, deserción escolar, bajo índice académico, poco interés en participar en las actividades académicas. Inclusive el sistema universitario tampoco escapa de eso. Por lo menos en la parte de Latinoamérica se ha observado gran baja de estudiantes en las materias que tienen que ver con ingenierías, artes, casi todos están enfocados a las humanidades. Y entonces es un reflejo de que nuestro sistema educativo en algo está fallando, eh, algo debemos mejorar y de manera muy urgente. ¿Qué debe tener, qué aspecto debemos tener presentes? Tenemos los pilares de la educación. ¿Sí? En este caso, algunos países basan sus pilares en los centrados en la UNESCO, que son aprender a conocer, aprender a hacer y a convivir. Pero realmente debemos fundamentar en los pilares de cada país, sus realidades políticas, sus realidades éticas, sociales, contextos filosóficos, que nos permitan
representar en sí cada parte fundamental de la sociedad. En cuanto al político, pues bueno, políticas claras, sí, debe estar fundamentado, no es un secreto que la educación se acomoda o se adapta a los sistemas políticos cambiantes o a la tendencia política. No vamos a caer en discusiones políticas de colores y de tendencias, pero sí la educación se ve afectada por las políticas que rige el gobierno actual en cualquier país. E inclusive eso tiene una influencia en la parte ética y social y por consiguiente una influencia en la parte filosófica. Eh, Otro punto que se debe tener presente es la sociedad del conocimiento. ¿Sí? No podemos taparnos los ojos y mucho se habla de la sociedad del conocimiento, mucho se diserta, pero también debemos conocer de que la sociedad del conocimiento está teniendo cambios profundos, cambios constantes, y esos cambios pues están influyendo en el sistema educativo, en la manera como las personas están aprendiendo, en la manera del acceso a la información, cómo hacemos la información, la gran cantidad de información que se maneja hoy en día. O sea, no estamos preparados para manejar un cúmulo tan grande de información, y un aspecto que realmente tenemos que tener presente es la sociedad del conocimiento. Otro punto importante es identificar cómo aprenden las personas. ¿Sí? Un aspecto muy importante, saber dónde está la información actualizada, la más reciente, cuál es la tendencia, hacia dónde se inclinan, qué es lo que más les gusta a los chicos aprender, conocer, qué quieren descubrir. Eh, otras, Otro punto es que al individuo llegan muchas cosas y todas esas cosas influyen de cierta manera en su desarrollo social, personal, y como consecuencia pues lo que aprenden las personas cambian constantemente. ¿Sí? Las personas aprenden, el individuo aprende de la sociedad, de la familia, del entorno, de los amigos, información que adquiere, actividades que realiza, aprende culturas. Inclusive hoy en día la cultura está muy cambiante en todos los países. Es otro aspecto que se debe tener presente, de que estamos en un cambio cultural muy rápido y constante, de que se están perdiendo tradiciones, se están adquiriendo nuevas tradiciones, y eso está cambiando la manera de pensar de los chicos y los estudiantes. De que seguimos. Eh, Otro aspecto que debemos tener presente es que ya sabemos y conocemos cómo funciona y cómo aprende el cerebro humano. Sí, cada día esos avances de la ciencia nos permiten, a aquellas personas que estamos ligadas a la educación, al contexto educativo, nos permiten pues de cierta manera predecir o saber, conocer cómo va a reaccionar el estudiante o los individuos a ciertas actividades, cómo las va a aprender, cuál sería la manera más idónea, más eficaz y eficiente de que él adquiera un conocimiento. Y el nuevo sistema educativo pues debe estar centrado en un aprendizaje social. Hoy en día, eh, como mencioné unas láminas atrás, todos aprenden del entorno de la familia y la sociedad. O sea, todo está inmerso, aprendemos unos de otros, un conglomerado, una esponja que absorbe día a día lo que ve, escucha, observa,
practica, realiza, intercambia. Otro punto, un aprendizaje emocional. Debemos o se debe tener en cuenta en la educación manejar las emociones. Sí, se debe manejar las emociones. El individuo debe aprender a tener un control de sus emociones, cómo llevarlas a un potencial que les permita potenciar sus habilidades individuales. Eh, También otro punto muy importante es potenciar la creatividad, las habilidades y los talentos individuales de cada individuo. Y sobre todo que los motive a ser feliz, ya que una persona que disfruta lo que hace, pues se encuentra en un ambiente más cómodo, más propicio para aprender y asimilar las cosas de manera más rápida y eficiente. Otro punto, ¿cómo podemos abordar el sistema educativo? Siempre cuando se habla o se diserta de las transformaciones que debe tener el o los sistemas educativos, nos centramos en sus pequeñas partes. Algunos mencionan que se debe transformar el currículo, otros mencionan que se debe cambiar la manera de planificar, otros mencionan que se debe cambiar la metodología de evaluación, otros mencionan que se deben cambiar la didáctica. Y ese es un aspecto que en cierta forma nos ha traído una consecuencia, de que no tenemos en cuenta o presente de que si cambiamos cada uno de esos aspectos nos va a influir en el otro. El sistema educativo pues se conforma de un conglomerado de pequeños mini sistemas, llamémoslo así, que si cada uno de ellos tiene un cambio o surge una transformación, influye en el otro y me influye en su sistema en general. Entonces yo no puedo abordarlo por separado. No puedo hablar de planificación sin tener en cuenta el currículo, no puedo hablar de planificación sin tener presente la evaluación o tener presente la didáctica. Es no digamos un error muy común, sino una falencia que hemos tenido los que hablan del tema, conversamos sobre estos temas de educación, queremos abordarlo por pequeñas partes sin ver el todo, sin ver que el sistema educativo es algo complejo que está unido por pequeños subsistemas, que, que no podemos cambiarlos por sí solos, ya que me repercuten en el otro y por ende repercuten en el aprendizaje que va a tener el individuo. Bueno, llegando a los últimos puntos de esta discusión, pues vamos a ver qué bases o qué pilares debe tener el sistema educativo del futuro, o con miras a que debemos plantearnos una nueva educación para este siglo XXI o los años venideros. Como primer punto, pues se establece tener políticas educativas claras y objetivas que se centren de forma realista en lo que es el entorno social, económico, tecnológico, cultural y de infraestructura de los países, de las escuelas, de las instituciones. Políticas educativas claras al momento de separar los niveles educativos, ya sea desde el kinder hasta el grado 11, que esos niveles pues tengan unos estándares de calidad bien formulados, bien planteados, políticas educativas en cuanto a las competencias y sobre todo esas políticas educativas nos deben evitar ser anacrónicos, mantenernos en esa vieja tendencia o en esos
paradigmas que construyeron la base de lo que hoy en día es la educación. Otro punto muy importante es la planeación a futuro. Normalmente, pues, cuando los países plantean sus políticas educativas lo hacen a largo plazo, muy acertado eso. Se está dejando de un lado algo que nos puede aportar o nos permite predecir ciertos cambios que nos ayuden a mejorar esa planeación a futuro. Como mencioné anteriormente, si la sociedad del conocimiento está en constante cambio y ella afecta por ende el sistema educativo, yo no puedo planear a futuro si no baso esa planeación en estadísticas, en minería de datos, si no establezco planes de acción que me permitan tener una contingencia si la tendencia o aparecen nuevos paradigmas para implementar en el sistema educativo. O sea, se debe prever a futuro todos esos tropiezos. No es fácil hacer una planeación a futuro para un país de políticas educativas, pero sí se puede establecer de manera idónea unos planes de acción que me sirvan para implementar y regular esas falencias que me pueden ir apareciendo con los años, los meses, y de esta manera pues tener un plan más idóneo en el futuro. Otro punto importante: igualdad para todos, igualdad para los docentes, los estudiantes, la comunidad educativa, que todos tengan un punto de igualdad para acceso a la información, que todos tengan las mismas oportunidades de estudio, que tengan la oportunidad de participar en los procesos de formación, en los procesos de cambio de currículo, de contenidos, de estrategias, metodologías, didácticas, que tengan la misma oportunidad de acceder a recursos materiales, que tengan una igualdad de conocimiento. Vamos a centrarnos ahora en un punto muy importante que se debe desarrollar en los estudiantes. Bueno, digamos que las realidades en algunos contextos será un poco difícil plantear esto, pero se debe tratar en el mayor de los casos, en la medida, ¿sí? Sin importar que se manejen grupos, digamos, por poner un número, de 45 estudiantes. O sea, es una realidad que es muy difícil con este gran número tener una asistencia personalizada por parte del docente para que cada chico pueda desarrollar sus talentos, habilidades y destrezas. Pero se debe centrar en eso y buscar las estrategias de que eso ocurra tanto en las aulas donde existe gran cantidad de estudiantes, como en aquellas aulas que son de 20, 25, 30, que es más fácil para el docente. Sobre todo se debe desarrollar en él las competencias que se plantean en el sistema educativo, se formulan las políticas que se establecen por cada país. Otro punto muy importante, pues desarrollar la creatividad, ya que individualmente todos tenemos talentos, habilidades, somos creativos para X o Y cosa, por mencionar algo en específico.
Y un punto muy importante que están tomando la mayoría de países por la parte de la cultura, es muy importante que los chicos conozcan su cultura, quiénes fueron sus antepasados, eh, a qué se dedicaban, qué aprendían, cómo lo aprendían, qué experiencias tenían, cómo se hacía la transmisión del conocimiento o de la cultura de sus antepasados. Otro punto muy importante, pues debe tener una coherencia en las competencias. Sí, o sea, unas competencias coherentes que vayan escalonadas desde los grados menores hasta el último grado de su ciclo de bachillerato. O sea, que todo tenga un orden y una escala de que el chico asumió unas competencias, obtuvo unas competencias, digamos, en la etapa de párvulos, jardín, prejardín, transición, preescolar, primer grado, segundo grado, que esas competencias eh, sean la base para ir subiendo en los diferentes niveles. Coherencia en los estándares, que todos hablemos el mismo idioma, que tengamos los mismos estándares de calidad y que sobre todo de que esas competencias, esos estándares que se planteen, pues sean significativos para los chicos y para el docente, por ende también, ya que enriquece mucho al niño, al docente, y por ende el espacio, el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace más rico, más productivo, más idóneo. En un punto anterior, pues debatía y expuse un aspecto en que se debe enfocar el docente. Bueno, se debe enfocar en el currículo, en la planificación, en la evaluación. Desde mi punto de vista, pues el docente hoy en día se debe enfocar más en la didáctica, preocuparse en cómo enseñarle a los chicos, qué didácticas voy a utilizar, por qué las voy a utilizar. Ustedes dirán o pensarán, oye, pero ¿cómo voy a centrarme en la didáctica? Voy a dejar a un lado el currículo, la planificación y la evaluación. Pues sí, son aspectos muy importantes, pero si, como se mencionó anteriormente, tengo políticas claras, el docente pues tiene un currículo, una base curricular por la cual no tiene que modificar, no tendrá que trabajar y por ende tendrá que invertir poco tiempo en eso. El mismo currículo pues me dará una planificación concisa, idónea, y por ende me dará el proceso de evaluación, y entonces el punto que se debe enfocar el docente sería solamente la didáctica, preocuparse en que los chicos aprendan. ¿Por qué digo esto? Esto es un pequeño análisis. La mayoría de las personas que se dedican a enseñar pues tienen de 6 a 7 horas para preparar su clase. De esas 6 a 7 horas, ¿cuántas horas realmente le estamos dedicando a la didáctica? Saquemos cuentas. De esas 6 7 horas, 1, 2, 3 se nos llevan en revisar contenidos, otra en plantear el contenido, en otra en establecer cómo vamos a evaluar, eh, otra en los objetivos que vamos a evaluar, y realmente pues la didáctica les estamos dejando muy poco, porque para establecer yo un contenido pues el docente tiene que investigar, tiene que profundizar, y eso pues le quita tiempo y consume bastante tiempo. Aparte, pues el docente invierte más o menos entre 4 o 5 horas para corregir y calificar las evaluaciones que hace. O sea, estamos invirtiendo bastante tiempo. Y sin contar, pues, digamos, un promedio de 2 horas entre lo que es la gestión escolar, atención a padres, actividades que se planteen en las diferentes instituciones.
Entonces, por eso desde mi punto de vista, pues el docente no debería preocuparse si tengo políticas claras en cuanto al sistema educativo, tengo un currículo, tengo una planificación ya preestablecida, tengo un método de evaluación ya establecido, pues solamente debo centrarme en la didáctica, que es lo que me interesa y que los chicos aprendan. Y ahí pues sería mi respuesta o mi punto de vista de por qué debemos centrarnos más en la didáctica y enfocarse más en la didáctica. Eh, bueno, aquí también vamos a hacer un poquito más de énfasis, ya que una compañera me pidió que hablara un poco sobre este tema de evaluación, que es imprescindible que en todo proceso educativo exista evaluación, o sea, no podemos dejarla a un lado, ¿sí? La evaluación pues forma parte de lo que es el proceso educativo, el sistema educativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero sí debemos tener presentes de que la evaluación no debería, ojo, no quiero decir que no debería ser sumativa, pero sí debería tener una tendencia a ser más formativa. ¿Y a qué hago referencia con esto? Bueno, de que la evaluación pues debe estar contextualizada para cada grado, debe ser formativa, ¿sí? Para cada grado. Pongamos un ejemplo. Los chicos en edad escolar, lo que llaman algunos países preescolar, jardín, transición, prejardín, párvulos. O sea, son niños que están en una etapa de descubrimiento, de análisis, de saber el porqué de las cosas, de etapa de curiosidad. O sea, sería poco idóneo desde mi punto de vista de que yo a esos niños se le haga una evaluación sumativa. Si realmente ellos apenas están aprendiendo a conocer, a explorar el mundo que los rodea, entonces la evaluación pues debe tener un aspecto formativo, no solo en la edad escolar, sino para cada grado. Ya bueno, a medida que el chico avance en los niveles, pasa primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y así sucesivamente, pues lógico que la evaluación pues debemos cambiarla y se debe abordar desde otras perspectivas, otros puntos de vista. Otro punto importante de la evaluación de nuevo sistema educativo pues debe estar centrada en competencias, las competencias que queremos que los chicos aprendan, en las competencias que se formulan en las políticas educativas. Y otro punto que no se puede dejar a un lado es reconocer, la evaluación debe reconocer que cada individuo es único, que cada individuo es diferente. La evaluación debe tener presente de que todos tenemos habilidades, destrezas diferentes. ¿Sí? O sea, no puedo, al momento de evaluar, no puedo hacer una evaluación para un conglomerado si sé que cada chico tiene necesidades diferentes. Ojo, no quiere decir que estoy diciendo que el docente deba plantear una evaluación individual para cada estudiante, pero sí debe tener presente de que al momento de evaluar, eh, todos sus chicos son diferentes, cada uno con habilidades específicas diferentes y cada uno con niveles de conocimiento diferentes. También la evaluación pues debe permitir de que el estudiante o el chico conozca en qué nivel se encuentra, llevarlo a ese punto de reflexión de que él sea partícipe del proceso evaluativo, de que sus compañeros participen también del proceso evaluativo, de que ellos tomen conciencia en qué nivel están, en qué deben mejorar, sí, o sea, por lo menos a modo muy personal. O sea, sonará extraño, pudiera yo sugerir que si yo voy a evaluar a los chicos, hago una evaluación
sería bueno que planteo mi evaluación, ellos participan de ese proceso, yo miro en qué temática o en qué área o en qué punto los chicos fueron más bajos, potencio o refuerzo esos conocimientos y vuelvo y le planteo la misma situación de evaluación para que ellos realmente pues adquieran un conocimiento, la evaluación sea formativa y por ende estoy reconociendo de que algunos chicos tuvieron dificultades en aprender una temática y que ellos son diferentes y descentralizados. Otro aspecto que debemos tener en cuenta en el proceso de evaluación es que al establecer evaluaciones debemos establecerlas de modo que el chico infiera, sea crítico, reflexivo, eh, donde se le planteen situaciones científicas, situaciones cotidianas, que le permitan al chico utilizar sus conocimientos, sus habilidades y destrezas. Si no deben ser de tipo memorístico, si vamos a utilizar preguntas de selección múltiple, que estas tengan o vayan desde un nivel más básico hasta un nivel más avanzado, pueden tener dos o tres opciones, pero que realmente esas opciones que se plantean pues sean enriquecedoras para para el muchacho o para los estudiantes. Espero pues en esta parte de la evaluación eh, quede un poco más clara o quede abierta a realizar una charla o un espacio donde solamente se hable cómo debe ser la evaluación, enfocarnos solamente en la parte de, del sistema evaluativo. Ojo, por ende, pues por consecuencia, si yo voy a transformar cómo evalúo, pues tengo que transformar mis contenidos, tengo que transformar mi didáctica y pues por consecuencia pues se transformarán también algunos aspectos del currículo. O sea que no es un proceso fácil para los docentes decir voy a evaluar hoy así de esta manera, voy a evaluar los contenidos de esta manera, sin tener que hacer una retroalimentación o sin tener que volver a replantearse, reformular todo lo que él utiliza, desde el contenido hasta las didácticas. Okay. Otro punto muy importante, seguimos con el contexto de evaluación. En todo proceso pues, de evaluación es importante que terceros nos evalúen para nosotros saber en qué estamos fallando. Muchas veces cuando estamos inmersos en un sistema o en un contexto no vemos nuestras falencias, no vemos nuestras dificultades y pues por defender posturas o defender nuestra posición dejamos de observar cosas evidentes que nos sirven para mejorar la calidad del proceso educativo y la calidad del sistema educativo. Entonces se hace muy relevante de que si quiero reformular o ver avanzar hacia un nuevo sistema, como país participe en pruebas internacionales donde se pueda evaluar el rendimiento educativo, donde se evalúe cómo están los muchachos, qué conocimientos, qué competencias, qué habilidades tienen, que los chicos se enfrenten a situaciones nuevas. Entonces mencionamos
tres pruebas principales, la PISA, la TIMSS, o sea, pruebas que me permitirían conocer en qué nivel o cómo está el rendimiento de mi país para yo tomar esos datos, analizarlos y crear a futuro un nuevo plan que me permita solventar las falencias que estoy teniendo en las áreas, digamos, de matemática, lengua, que son las áreas que más que todo evalúan estas pruebas: matemática, lengua, biología, ciencias, idiomas. Otro aspecto muy importante que debemos tener presente es la intensidad horaria de las clases. Sabemos que científicamente se ha comprobado de que una persona o un chico, después de 35, 30 minutos, pues ya su nivel de atención no es el mismo. Hasta nosotros los grandes nos pasa. Entonces es importante que revisemos el horario de cada área. Sí, algunas áreas que de repente ameritarán más intensidad horaria que otras. No quiere decir que sea menos importante, pero sí se debe analizar cuánta intensidad horaria se va a invertir para cada una de ellas, eh, el horario en el salón de clase por cada área. Cuando me refería anteriormente, el horario de cada área es un horario, una cantidad de horas semanales o digamos semanales, o lo que dure el calendario académico, cuántas horas este chico debe invertir en determinada área. Ahora, cuando hago referencia en el salón de clase, pues cuántas horas debe estar permitido invertir en el salón de clase: 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, si esos, o 45 minutos, 90 minutos, si esos 90 minutos realmente vale la pena que sean continuos o estén subdivididos. Y que en el horario de clase pues también se permita un espacio para compartir experiencia entre los grupos. Algo que quiero acotar aquí, que realmente pues como experiencia ha sido muy significativo, de que los grupos más grandes tengan la oportunidad de ese horario de compartir con los chicos, con los grupos, digamos, que están en otros niveles, y establezcan su postura, enriquecen, estos procesos enriquecen el conocimiento, enriquecen la participación y dan un nivel de igualdad para todos. Otro muy importante: horas de servicio comunitario. Es importante que el chico se vincule con la comunidad, se vincule con la sociedad, y ahí que donde influye el aprendizaje social, ya que el chico, como aprende la sociedad, pues es lógico que él contribuya a esa sociedad. El calendario escolar, también debemos tener y analizar bien cuánto tiempo se va a invertir en ese calendario escolar, qué periodos de tiempo ser, y en algunos casos pues este calendario subdividirlo, debe estar bien pesado y contextualizado con los países y cada región. Digamos, pasa mucho. Un ejemplo que me viene en este momento: los horarios académicos, el calendario académico entre Colombia y Venezuela son muy diferentes. Cada uno tiene contextos diferentes, pero están adaptados a sus necesidades. Y otro aspecto, ya para terminar, para concluir, pues el maestro o el tutor. Quiero decir más que el tutor, porque los docentes debemos ser los guías de ese aprendizaje, un mentor para que el chico conozca las estrategias o sepa cómo potenciar sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, su talento. Por ende, también nosotros debemos o se deben establecer políticas para la selección y formación de la persona que aspira a ser docente. Sí, porque no se dice yo voy a ser docente porque sí, o voy a ser docente porque no encontré otra carrera o no quedé en la carrera que quería estudiar y me tocó estudiar docencia, fue la más rápida. No, debemos plantear un proceso de selección y un proceso de formación
si es posible, desde los 2 últimos grados de bachillerato, que el chico se centre bien en lo que quiere, ya que educar es una responsabilidad grande. O sea, los educadores son los que rigen prácticamente un país, una nación, aunque no se vea, influye mucho en los países de la nación. Otro punto de que el tutor pues tenga acceso a una formación continua en su área de conocimiento y en competencias pedagógicas. Otro aspecto muy importante es que haya un proceso de evaluación anual. Si es necesario que a nosotros o a los docentes se les evalúe anualmente cómo está en su área, cómo está en competencias pedagógicas, cómo está en conocimiento general, o sea, qué falencias tiene para ahí saber y decidir cómo abordarlo. También es importante que se creen espacios locales, regionales, nacionales e internacionales donde se empiecen a intercambiar eh, experiencias, realidades que se han estado haciendo. O sea, es importante que los docentes entre sí tengan una comunidad o tengan un espacio donde ellos puedan disertar, aprender, conocer, tener acceso a nuevos materiales en cuanto a didácticas, evaluación, metodologías y sobre todo estar en una igualdad de condición. A esto me refiero de que todos los docentes, pues ya sea un docente de primaria, un docente de bachillerato, un docente a nivel universitario, pues todos deben tener la misma igualdad en cuanto a acceso a la información, formación, becas y otras cosas que sean de utilidad para su desarrollo personal y profesional. Bueno, espero encontrarme con ustedes en otro espacio, debatir otras cosas. Como les repito, pues por medio de mi Twitter, pues pueden hacerme preguntas, seguirme y con gusto, pues estamos a la orden. Muchas gracias, hasta luego.